Estamos de vuelta en edición nocturna. No sé si notaron algo raro al final del segmento anterior, es que aparentemente hubo un defecto técnico que logramos superar, eso creo. Pero seguimos hablando sobre el tema económico, que es un tema para solucionarlo incluso mucho más complicado que el tema de un ruido que se puede, un ruido técnico en medio de un programa, ¿no? Y esperamos que seamos más exitosos resolviendo el problema económico que el problema de un ruido en la transmisión de un programa. A fin de cuentas, eso es anecdótico. Así es. De todas maneras, hablamos de la economía. Es decir, ¿qué tenemos que hacer a nivel de instituciones privadas, instituciones del gobierno, para evitar que algún fenómeno que escape a nuestro control pueda afectar la estabilidad económica y la macroeconomía que hemos estado disfrutando a lo largo de muchos años, ¿no?, aquí en la República Dominicana? Mira, Miguel, yo pienso que el mundo hay un concepto de incertidumbre, vamos a decir, que está cada vez más presente, porque las economías en muchos casos no controlan situaciones que se dan en el entorno internacional. Por ejemplo, la economía dominicana es una economía pequeña, es una economía que básicamente depende mucho de factores externos. El comportamiento de la economía norteamericana, la variación en los precios internacionales del petróleo, factores geopolíticos que pueden alterar precios tan importantes como el precio de los combustibles. Entonces yo creo... No, y la caída de los precios de las materias primas. El caso del oro, por ejemplo. Sí. Entonces esos son elementos que yo creo que la única solución que tienen las instituciones públicas, básicamente Banco Central, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es sencillamente tener técnicos y grupos que le den seguimiento. Hoy en día se habla de lo que es la prospectiva y de lo que es básicamente ver los escenarios que pueden ocurrir. En la medida que tú tienes un personal formado, buenos economistas, buenos planificadores, en esa medida tú puedes sencillamente minimizar esos efectos, porque de hecho tú no lo controlas. La República Dominicana tiene un gran reto, por ejemplo, que es el caso del cambio climático. Estamos en una zona bastante vulnerable y cuando hay cualquier precipitación, eso tiene un impacto en la economía. No, y el país vive del turismo y los centros turísticos están a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar. Entonces, esos son elementos que yo creo que a partir de la planificación, a partir de los buenos técnicos y de darle seguimiento, es la única forma de uno prever situaciones. Ahora, recuerdo perfectamente que cuando asumió la presidencia el 16 de agosto del año 2002, por primera vez, el presidente Medina anunció al país que su gobierno iba a estar basado en 3 grandes pactos. El pacto de educación, que ha sido muy exitoso, desde el punto de vista logró firmarse, se está aplicando, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. En los otros 2, a pesar de que se ha negociado durante muchos meses, prácticamente durante estos 6 años, el pacto eléctrico no ha llegado a concertarse y pareció que hace 2 meses estamos a punto de lograr finalmente ese pacto. El pacto fiscal depende de que se apruebe primero y se ejecute el pacto eléctrico, porque el precio de la electricidad va a influir en el pacto fiscal. Entonces, ¿qué está pasando y qué podemos hacer? Porque parecería que a veces las cosas se estancan en medio del camino. Yo creo que lo principal, Miguel, es que para hacer cualquier reformas estructurales, reformas integrales, el gobierno tiene que tomar conciencia y aceptar de que tenemos signos y problemas preocupantes a mediano o largo plazo. Si el gobierno cree como cree y toda la propaganda oficial, que todo está bien, que todo está a color de rosa, que la economía es boyante para todo el país, que la pobreza se ha reducido, que 20%. Entonces, ¿cómo van a hacer reformas? ¿Cómo van a hacer las grandes reformas estructurales si creen que todo está bien? Ellos no reconocen que hay un problema de la deuda, no reconocen que hay 12 años de déficit fiscal, eso no importa, se coge más bonos, se emite más bonos. Entonces, si tú no estás consciente y aceptas un problema, es imposible que tú vas a reformar nada. Entonces, igual, no creen que hay un problema eléctrico, porque el milagro de Punta Catalina, cuando esté prendida la planta, va a resolver todos los problemas. Entonces, el pacto eléctrico ya es obsoleto. No lo van a firmar. Y si lo firman, va a ser protocolar, ceremonioso. Porque, ¿pero qué impidió realmente? ¿No? ¿En qué momento y qué factores trabaron ese pacto? Porque todo parecía que iba en buen camino, ¿no? Bueno, para terminar los intereses particulares... Los intereses particulares y los mismos intereses del gobierno, entre ellos Punta Catalina.
Entonces hubo entre ellas una conjugación de intereses. Y las tres distribuidoras que son del gobierno. De verdad van a reformar y van a sacar el exceso de personal que tiene más de 6.000, 8.000 empleados de exceso. Entonces es complicado. Entonces es complicado, porque en el fondo no hay voluntad política, que es lo que quiero decir. No hay voluntad política para reforma eléctrica, no hay voluntad política para reforma fiscal integral. Cuando digo integral, quiero decir por el lado del ingreso, es decir, los impuestos, y por el lado del gasto, el exceso de gasto. Aquí el gasto corriente se lleva el 86% del presupuesto. Ahora, y el servicio a la deuda. En la discusión. El servicio a la deuda. Ahora mismo, los intereses de la deuda pública absorben el 23% de los ingresos tributarios. Es decir, de cada peso que cobra... Cada dólar. O de cada peso. De cada peso hay que dedicarlo a pagar los intereses. Y el servicio de la deuda entero, el 46 a 47% de los ingresos tributarios. La justificación del gobierno con relación a eso es que la presión tributaria sigue siendo muy baja y que por eso el país tiene que seguir endeudándose porque está pagando. Y no estamos en mora en el pago de la deuda. Eso habría que reconocerlo, ¿no? No estamos en mora porque tenemos un reenganche. Claro. Todos los años tomamos 2.000 millones de dólares más, como acabo de señalar. Pero se está pagando más de lo que se coge prestado. El problema es que, sí, es como tu casa, como tu negocio. Claro, tú puedes coger crédito y fiado, pero llega un momento... Ahora, realmente la presión, ¿qué podemos hacer para mejorar la presión tributaria? Porque evidentemente, no sé si las cifras que da el gobierno y el Banco Central se corresponden con la realidad de la presión tributaria, porque la mía es por encima del 40%. No, mira, porque hay mucha evasión. Claro, claro. Mira, Miguel, yo creo que hay que regresar otra vez al caso de los pactos. Yo creo que aquí en la República Dominicana hay que construir una cultura del consenso y el Estado tiene que asumir su rol. Por ejemplo, la reforma al Código Laboral. Por poner un ejemplo, el Estado Dominicano sienta a los trabajadores y sienta a los empleadores. No se van a poner de acuerdo en puntos, vamos a decir, tan nodal como es el caso de la cesantía. El Estado tiene que jugar un rol sobre la base del bien común. Igual ocurrió con el pacto eléctrico. El Estado sencillamente permitió que los grupos de intereses allí sencillamente comenzaran y no asumió verdaderamente un rol importante. Pero en el caso de la seguridad social, claro, estaba contemplado el desahucio, ¿no? Claro. Y eso no se ha aplicado. Tampoco. Y eso es una doble carga para el sector privado. Claro, pero no solamente eso, también en el caso de la seguridad social, el Estado Dominicano no tiene poder de veto. Y eso es un elemento también que hay que reformarlo. Pero lo que te quiero decir es que los pactos hay que cumplirlos. Entonces viene el caso del fiscal. La República Dominicana es cierto que tiene una presión tributaria, como se mide, relativamente baja. Ahora, cuando tú la desglosas por sectores, evidentemente que la presión tributaria del sector de clase media no es la misma que la presión tributaria del sector, por ejemplo, de bajos ingresos. Ahora, tú tienes que revisar toda la estructura tributaria, porque no solamente tú tienes que los ingresos no son suficientes, sino también que tú tienes una cantidad de exenciones que tú tienes que revisarla. Y cuando tú observas y cuantificas el monto de las exenciones, estamos hablando de prácticamente un monto que estos veces el déficit del sector público. No, pero también hay sectores que han dicho que hay otros sectores de la economía que reciben más en incentivos de lo que pagan en impuestos. Entonces, eso hay que revisarlo. Entonces, exactamente, eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo. ¿A cuánto asciende? ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto equivalen las exenciones? El 6.3% del Producto como 220.000 millones de pesos. Es mucho dinero, ¿no? La eliminación de un porcentaje considerable de esos incentivos evitaría un aumento de impuestos, sí, ¿no? Pero viene la parte compleja. Sí, claro. Muchas de esas exenciones son el ITEVI. Le vas a grabar a la clase trabajadora, pobre, poner impuestos a todos los alimentos, a toda la canasta familiar, de consumo familiar. Otras exenciones son la zona franca. La vas a grabar con impuestos cuando tienen 160.000 empleos. La verdad es que cuando entras al detalle sectorial, ve que todo tiene un beneficio y un costo. Pero lo cierto es que el ITEVI constituye una fuente de financiamiento para ciertos sectores de la economía. Claro.
No es cierto. Sí, claro. Porque colecta 50 días y paga 30. Sí. Y eso... Pero también hay elementos importantes, por ejemplo, con respecto a las exenciones. Hay sectores que ya son maduros. Por ejemplo, el caso del turismo. Claro. El turismo todavía recibe exenciones. ¿Y desde cuándo el turismo no ha estado siendo financiado por parte del Estado? Desde los años 70. El mismo Banco Central creó un banco de segundo piso, Infratur, para básicamente la construcción de infraestructura. Entonces llega un momento en que no es que tú elimines las exenciones del turismo en su totalidad, sino que hay que relocalizarla. No es lo mismo, por ejemplo, un inversionista que vaya a Barahona o vaya a Pedernales y reciba prácticamente las mismas exenciones que un turista que se instala en Punta Cana. Punta Cana está desarrollado. Entonces tú puedes... No, y ya se desarrollaron sobre la base de incentivos, que se le están dando a otra gente. Entonces tú se lo puedes retirar o disminuir, y entonces todo aquel que va a invertir hacia el polo sur, entonces tú le dejas los incentivos. Yo creo que ese tipo de ejercicio que hay que hacer, evidentemente lo que decía Eduardo con respecto a las exenciones a los alimentos, a los medicamentos, hay que dejarla porque eso tiene un impacto inflacionario. Ahora, se han hecho alto. algunos ejercicios en el sentido de que bajando el INTEVI a un 10%, yo estoy poniendo una cifra que leí un día, ¿no? Claro. No sé, no he hecho ningún ejercicio y además no soy un economista. Claro. Sé de economía porque es lo que estudié en la universidad. La Fundación CRES ha hecho varios estudios. Sí, varios estudios sobre eso. Dicen que bajando el impuesto sobre la renta al mismo nivel y bajando otros impuestos, no recuerdo cuál, poniéndolo 10, 10 y 10, al final resultaría una de las luchas más efectivas contra la evasión, porque el riesgo de la evasión sería más costoso que la evasión misma. ¿No es cierto? Sí. Y entonces eso podría, y eso aliviaría, por ejemplo, a la gente que está pagando un 29% de impuestos sobre la renta, se lo bajan a 10, eso constituye un aumento de salario. Mira, hay una propuesta, hay una propuesta interesante que vino de la dirección... Pero se han hecho estudios realmente sobre eso, que le den fiabilidad y confiabilidad a una propuesta de esa naturaleza. Mira, hasta ahora son muchas veces presunciones. Uno espera que cuando un sector tenga una tasa mucho más baja y no esté en la formalidad, que se incorpore inmediatamente. Y eso, generalmente se espera eso. Pero hay que ver la reacción. Pero en el caso de la República Dominicana hay que probar. Igualmente con la propuesta que recientemente salió, no sé si a partir del Ministerio de Industria y Comercio, donde se va a reformar el procedimiento simplificado de tributación. Es decir, es un procedimiento para MIPYMES. El tejido empresarial en la República Dominicana son MIPYMES, entonces eso significa que no va a pagar anticipo, que va a pagar una sola vez al año y básicamente un monto adecuado. Eso sí puede tener un efecto importante para incorporar muchas empresas que están en la informalidad. Y yo creo que hay que comenzar a hacer esos tipos de ensayos. Por eso es que hay que retomar el pacto fiscal. Porque el pacto fiscal no solamente vamos a revisar todas las estructuras tributarias, sino también el gasto público. La ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no establece que un pacto tiene que ser primero por el otro, por el efecto de ese primer pacto sobre el otro. En el caso del eléctrico y el fiscal. No estoy seguro si la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo lo supedita y es obligatorio uno al otro. Pero en verdad no es necesario, se puede hacer uno. Primero y el otro después. Además el desorden de los factores no altera el producto. Yo vuelvo y digo que creo que el principal problema es que no hay la voluntad política. Porque cuando se haga una reforma fiscal integral, que como se desea, le tienes que meter cuchillo y tijera a la parte de los impuestos, reducciones de excepciones, racionalizar las excepciones, ponerle un término, no puede tener excepciones de 30 años, 20 años. Pero habría mucha oposición. Pero también habría que recortar los gastos excesivos, clientelistas, las botellas, el Estado sobredimensionado. Aquí cada ministerio aquí tiene 6 o 8 institutos, centros, institutos, competitividad, de competencia, pero el gobierno es un Estado sobredimensionado. Pero el gobierno ha racionalizado un poco el uso del dinero público con la reducción de cuentas
en la administración pública. No, no creo. No. Sin embargo, eso no Todo se lo refleja contrario. en el porcentaje del gasto público en el Producto Interno. Bien, si ustedes me lo permiten, caballero, Pero no estoy de acuerdo. tenemos que hacer otra pausa. Regresaremos con más en el tema de esta noche sobre la economía dominicana cuando estemos de vuelta en edición nocturna.